Ya saben que se me va, pero me tienen que recordar. Denme un segundo. Ya está grabando. Bien, entonces vamos a continuar. Entonces, sí, nos quedamos en el modelo atómico de Rutherford. Entonces, ¿qué nos decía el modelo atómico de Rutherford? Nos decía que el modelo estaba estructurado de acuerdo al sistema solar, donde el sistema solar correspondía a la estructura de cómo estaba organizado el átomo, ¿no? ¿Y cómo nos decía que estaba organizado? Pues que al centro tenía un núcleo y que alrededor giraban los electrones. Ajá. Entonces, esto es bien importante porque recuerden que Rutherford hizo su experimento de la lámina de oro, ¿no? Donde hizo pasar a través de una lámina de oro partículas alfa del elemento radio. Ajá. Es decir, rayos, perdón, ¿cómo se les llama? Ay, se me fue el nombre, radiación, sí. Hizo pasar un poco de radiación, a la cual nosotros le llamamos partículas alfa, a través de esta lámina de oro. ¿Y qué fue lo que encontró? Recuerden que, de acuerdo a su hipótesis, era que esta radiación iba a salir de manera recta atravesando la lámina de oro. Pero cuando alguna de estas partículas alfa llegaba al núcleo de los átomos de la lámina de oro, pues estos se desviaban. Ajá. Entonces, ¿por qué se desviaban? Porque justamente había una interacción entre las cargas, tanto de las partículas alfa como del núcleo. Ajá. Entonces, esto pudo determinar que todos los átomos tienen un núcleo ¿con qué? Con carga positiva. Más adelante recordemos que también otro investigador, que es Chadwick, él también definió que además de protones o de cargas positivas dentro del núcleo, también encontramos neutrones. Recordemos que los neutrones son cargas neutras. Y estos van a estar contenidos en el núcleo del átomo. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Bueno, entonces, ya no les mencioné el día de ayer su actividad que tienen que hacer respecto al modelo atómico de Rutherford. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Como las actividades anteriores, tienen que leer el enunciado y de acuerdo al enunciado, si es verdadero o falso, deben de poner el por qué, ¿no? Por ejemplo, dice enunciado A. Todas las partículas alfa del experimento atravesaban la lámina de oro. ¿Esto es verdadero? ¿Esto es falso? ¿Y por qué? El siguiente es, en el átomo hay núcleo y corteza. ¿Esto es verdadero? ¿Esto es falso? ¿Y por qué? El siguiente es, en el núcleo hay protones con carga positiva y neutrones con carga negativa. ¿Esto es verdadero? ¿Esto es falso? ¿Y por qué? Siguiente es, protón y electrón tienen una masa igual, pero con carga contraria. ¿Esto es verdadero? ¿Esto es falso? ¿Y por qué? Y ya vimos casi, no a principio de curso, pero sí como por ahí de un cuarto de curso, vimos la estructura del átomo, ¿no? Y también vimos y definimos cuál es el peso tanto del protón y del electrón y cuáles son las cargas de cada uno de estos, ¿no? Entonces espero que lo recuerden. Siguiente es, entre el núcleo y la corteza hay un gran espacio vacío. ¿Esto es verdadero? ¿Esto es falso? ¿Y por qué? Y por último, los electrones están en la corteza, orbitando alrededor del núcleo. Presentan carga negativa. Deben de mencionar si esto es verdadero, si esto es falso y por qué. ¿Ok? ¿Alguna duda con la actividad? ¿No? Bien. Entonces, vamos a ver el siguiente modelo. Entonces, ¿por qué nosotros, bueno, no nosotros, más bien los científicos en aquel momento? ¿Por qué el modelo atómico de Rutherford ya no nos funcionó como tal? Porque recuerden que tenía dos limitantes. La primera es que no respetaba las leyes de Maxwell, es decir, cuando hay un intercambio de electrones, tendría que haber un cambio electromagnético dentro de mi átomo. Entonces, el átomo o el modelo no expresaba eso. Y además, el átomo no era estable. Ajá. Entonces, por eso, como tal, fueron pasando los años y este modelo atómico de Rutherford pues ya no tenía como tanta validez. Pero aquí abro un paréntesis. Vino otro científico llamado Niels Bohr, que se le atribuye el siguiente modelo atómico, pero trabajó de la mano con Rutherford.
¿ok? No es como que exista el modelo atómico de Rutherford y de Bohr, sino que los dos se complementan. Ajá. Entonces vamos a verlo de ahí. Bien, entonces, siguiente modelo atómico. Voy a hacer grande esto y listo. Dice, modelo atómico, dice Bohr y el átomo. Entonces dice, voy a leer, vamos explicando. Dice, Niels Bohr, que nació en 1885 y murió en 1962, fue un físico danés. Propuso dar una explicación de por qué los elementos presentaban los espectros de emisión y absorción, y por qué eran diferentes unos de otros. Para ello, retomó los trabajos de Max Planck acerca de los cuantos o fotones y Gustav Kirchhoff, quien estudió el color que emitía la flama del mechero cuando quemaba algunas sustancias. Bohr supuso que los electrones se encuentran y giran en órbitas definidas y que cada uno contiene una cantidad de energía. Por esta razón los llamó niveles de energía. Entonces, ¿qué nos explica Bohr? Bueno, con ayuda de las investigaciones de los científicos que les acabo de mencionar, bueno, ya se sabía, de acuerdo al modelo atómico de Rutherford, que en el modelo que yo tenía, yo voy a tener un núcleo y que alrededor de este núcleo iban a orbitar ¿qué? Iban a orbitar electrones. Ajá. Pero aquí vienen las limitantes del modelo atómico de Rutherford. Si este modelo si este modelo atómico fuera estable, podría predecir dónde yo encuentro cada uno de esos electrones que orbitan alrededor del núcleo. Ajá. Entonces el modelo atómico de Rutherford no lo explicaba. Entonces vino Bohr y nos mencionó ¿qué? Nos mencionó lo siguiente, que de igual manera dentro del modelo atómico yo voy a encontrar el núcleo. Ajá. Recordemos que dentro del núcleo yo voy a encontrar tanto las cargas positivas como las cargas negativas. Perdón, como las cargas neutras, que corresponde a ¿qué? A protones y neutrones. Y que alrededor iban a girar los electrones. Pero aquí viene la cosa más importante, que esos electrones iban a viajar o iban a estar organizados en niveles de energía. Es decir, que cada orbital que tenían todos los átomos iban a corresponder a un nivel de energía y que en cada nivel de energía iba a haber cierta cantidad de electrones. Ajá. Entonces, ¿esto qué me permite? Esto me permite que el átomo pueda tener una estabilidad. ¿Por qué? Porque ya sabemos que los electrones tienen una carga negativa y que el núcleo tiene una carga positiva. Por lo tanto, siempre aquí va a haber una interacción de atracción entre estos electrones y estos protones. Por lo tanto, de esa manera van a estar siempre unidos. Porque si no existiera esa atracción, es decir, si yo en el núcleo encontrara, por ejemplo, cargas negativas, sabiendo que los electrones también son cargas negativas, pues estos se repelerían, ¿no? De acuerdo a la ley de los signos. Lo mismo con lo mismo, esto se repele, ¿no? Entonces, si yo tengo cargas diferentes, estos se van a atraer. Ajá. Por lo tanto, pues de esa manera es como yo encuentro la estabilidad dentro del átomo o de la estructura del átomo. ¿Por qué? Porque vean, si yo organizo mis electrones de acuerdo a niveles de energía, es decir, la primera órbita tendrá cierta cantidad de nivel de energía. El segundo orbital también tendrá cierta cantidad de nivel de energía. Y así sucesivamente. Ajá. Entonces, cuanto más alejado el orbital se encontrara del núcleo, menos energía tendría. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Bien. ¿Hasta aquí alguna duda? No, todo bien. Bien, entonces vamos a seguir leyendo. Dice, Bohr planteó que en estado basal los electrones se encuentran girando en torno a su nivel de energía, pero que estos pueden pasar de uno a otro. Para ello necesitan absorber energía. Si el electrón salta a un nivel de energía superior, adquiere un estado excitado y se produce un espectro de absorción. Al regresar a su estado basal, emiten energía en forma de luz o fotones y producen un espectro de emisión. El éxito del modelo de Bohr consistió en que pudo predecir con precisión, basándose en su modelo, el espectro del hidrógeno. Los experimentos de Planck
y Kirchhoff, junto con la propuesta del modelo de Rutherford, permitieron a Bohr proponer un nuevo modelo compuesto por 3 postulados, cuyos principios aplican al átomo de hidrógeno. Entonces vean, ¿qué otra cosa nos explicaba el átomo de Bohr? Nos explicaba que estos electrones de aquí, pueden pasar de un nivel de energía a otro. Es decir, este puede pasar a este, o este puede pasar a este a este, o este a este, y así con todos. ¿Y por qué se da eso? Se da ¿por qué? Porque hay un intercambio de electrones. Ajá. Si existe ese intercambio de electrones, es como yo voy a formar un compuesto. ¿Por qué? Porque cuando yo combino o cuando se juntan dos electrones, yo voy a formar un enlace químico. Ajá. Entonces, cuando yo formo un compuesto químico a partir de un átomo, ¿qué va a pasar? Pues si yo acerco, por ejemplo, otro átomo, supongamos que es este, y aquí tiene todos sus electrones, y si yo le induzco un poco de energía, como por ejemplo calor, como por ejemplo energía mecánica, que yo le esté agitando, que yo lo caliente, pues estos electrones se van a empezar a excitar. ¿A qué me refiero con excitar? Que van a empezar a adquirir energía. Entonces estos van a tener tanta energía que ¿qué les va a pasar? Que estos van a poder intercambiarse entre niveles de energía, es decir, entre orbitales. Por lo tanto, va a llegar un momento en el que estos van a estar tan cerca que este electrón de aquí va a querer pasar para acá y un electrón de aquí va a querer pasar para acá. Entonces, cuando en este lapso se juntan dos electrones, estos van a formar un enlace químico. Y así es como nosotros formamos los compuestos químicos. Es decir, son elementos o fueron elementos que se les indujo un poco de energía. ¿Para qué? Para que existiera un intercambio de electrones entre ellos y de esta manera pudieran formar un compuesto o una sustancia totalmente nueva. Ajá. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda? No. Bien, entonces aquí también hay que mencionar algo importante. ¿A qué nos referimos con el espectro de emisión? ¿O a qué nos referimos al espectro de emisión? El espectro de emisión es cuando nosotros inducimos energía a cualquiera de los átomos y estos átomos van a sacar un espectro. Este espectro por lo regular es de colores. Ajá. Entonces nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Inducimos cierta longitud de onda a través de un átomo y este átomo va a sacar un espectro. Por lo regular es un espectro de luz. Entonces todos los elementos, los 118 elementos de la tabla periódica, van a tener un espectro diferente. Ajá. ¿Por qué? ¿Esto para qué nos va a ayudar? Nos va a poder ayudar para identificar cada uno de los elementos, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo este compuesto químico que es C2H4O6 y si yo tengo este compuesto que es C4H5O8, y si yo los tengo en forma de sustancia, a lo mejor lo encuentro en un vaso de precipitado y es un líquido rojo. Y a lo mejor también lo tengo en un vaso de precipitado y es un líquido rojo. Y si yo les preguntara, si no supieran estos dos, ¿cuál es cuál? ¿Cuál es? ¿Este o este? ¿Y cuál es? ¿Este o este? ¿Cómo yo lo podría identificar? Pues tengo que hacer cierto análisis, que hoy en día le llamamos cromatografía, donde yo observo cuál es el espectro que tiene cada uno de estos compuestos. Y de esta manera yo podré identificar cuál es si o cuál es si es este. Es decir, vean todas las aplicaciones que nosotros vamos encontrando de acuerdo al descubrimiento del modelo atómico de Bohr. ¿Sí? ¿Sí? Bien, entonces, en su modelo atómico, Bohr puso 3 postulados. ¿Cuáles eran esos postulados? El primero dice, en el átomo de hidrógeno, el electrón gira alrededor del núcleo, en una órbita circular que tiene una energía fija y definida. Es decir, todo este modelo atómico lo basó en el elemento de hidrógeno. Esto aquí ya me voy a adelantar y esto fue una limitante de este modelo atómico, que nada más pudo predecir
la estructura del átomo de hidrógeno, no de los demás, nada más del hidrógeno. ¿Ok? Entonces vean, vamos a regresar con el postulado número 1, que dice: en el átomo de hidrógeno, el electrón gira alrededor del núcleo, en una órbita circular que tiene una energía fija y definida. Es decir, este va a ser mi elemento de hidrógeno. Entonces, ¿cómo yo observo cómo es el átomo de hidrógeno? Pues yo observo que aquí tiene mi núcleo y que alrededor de este núcleo va a tener un electrón. Pero ahora, ¿por qué este electrón puede orbitar alrededor del núcleo? Pues porque yo tengo justamente esta órbita. Esta órbita va a tener cierta energía, es decir, va a tener la capacidad de aceptar ese electrón y de dejarlo orbitar ahí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Todo bien hasta aquí? Sí, todo bien. Bien. Entonces, ¿cuál es el segundo postulado? El segundo postulado dice: el electrón del átomo de hidrógeno solo puede girar en órbitas cuantizadas, es decir, con cierto contenido energético cuyo radio cumpla con el momento angular. Entonces, todos los electrones siempre van a girar ¿en qué? En orbitales. Y cada uno de estos orbitales va a tener cierto nivel de energía. Cuando nosotros hablamos del momento angular, es la rotación que éste va a tener, el desplazamiento que éste va a tener alrededor de ¿qué? Del núcleo. Entonces, dependiendo de cuál sea su orbital y el nivel de energía, este electrón va a tener cierto momento angular. ¿Y a qué me refiero con cierto momento angular? Va a tener cierto ángulo, ¿ok? A eso se refiere el momento angular, que va a girar con cierto ángulo de acuerdo a dónde esté posicionado ese electrón. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda? No. Bien, y por último, postulado número 3. Cuando un electrón pasa de una órbita externa a una interna, la diferencia de energía entre ambas órbitas se emite en forma de radiación electromagnética. Si recuerdan, una de las limitantes del modelo atómico de Rutherford es que no explicaba eso, no respetaba las leyes de Maxwell, que se refiere a las radiaciones electromagnéticas. Pero ¿por qué ahora este modelo atómico sí respeta esas radiaciones electromagnéticas? ¿O por qué respeta esas leyes de Maxwell? Porque cada uno de los orbitales que tengan todos los átomos de los elementos van a tener cierto nivel de energía. Y cuando estos electrones se van a otros orbitales, va a haber ¿qué? Va a haber una emisión, o estos electrones van a ¿qué? Van a sacar algún tipo de radiación, a la cual nosotros llamamos radiación electromagnética. ¿Ok? Entonces, con esto ya quitaríamos las limitantes tanto que nos dejó Rutherford en su modelo atómico. Es decir, que el átomo no era estable y que además no había una emisión de radiación electromagnética. Pero con esto ya aseguramos que el átomo es estable. ¿Por qué? Porque cada orbital tiene cierto nivel de energía y además, cuando estos electrones cambian o se intercambian entre niveles de energía, existe una radiación electromagnética. ¿Por qué? Porque cada uno de los orbitales va a tener cierto contenido de radiación. ¿Sí? Bien. Entonces, todo esto es como el contexto histórico, ¿ok? Entonces, nada más es para que lo conozcan. Ahorita les digo qué es lo más importante. Bien, entonces voy a cambiar de diapositiva. Entonces, vean, dice: estas observaciones y cálculos matemáticos fundamentaron la propuesta de su modelo y la forma de distribuir los electrones en los niveles de energía. Entonces, ¿qué es lo importante con esto? Lo importante con esto es que, ¿qué fue lo que nos dijo Bohr? Nos dijo que había en el átomo un núcleo y que alrededor de este núcleo girarían los electrones en orbitales de energía. Pero aquí viene la pregunta: ¿cuántos orbitales de energía tienen todos los átomos? Pues sí, hay un máximo.
el máximo de orbitales de energía que pueden tener todos los átomos son 7. Es decir, yo voy a tener aquí mi átomo y yo voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es decir, ¿cuántos orbitales puede tener como máximo todos los elementos sin excepción? Pueden tener máximo 7 orbitales. Nosotros les llamamos orbitales o niveles de energía. ¿Ok? ¿Sí? Sí. Bueno. Deme un segundo. Bien. Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a distribuir los electrones a lo largo de todos estos orbitales? Bueno, bien, vamos a leer este parrafito de aquí, que dice: estos datos son importantes porque nos ayudan a distribuir los electrones en los diferentes niveles de energía, de acuerdo al modelo atómico de Bohr. Entonces, vean, pongan mucha atención en esto. Cada órbita se corresponde con un nivel energético que recibe el nombre de número cuántico principal. Se representa con la letra N y toma valores desde 1 hasta 7. O también son identificados con las letras del alfabeto de K a Q. Entonces vean, estos niveles de energía, ¿por qué fueron determinados? Bueno, fueron determinados porque, de acuerdo al modelo atómico de Bohr, el átomo tendría que ser estable. Entonces, ¿quién me daba esa estabilidad? La estabilidad me lo daban los niveles de energía. Entonces, a estas clasificaciones se les van a llamar números cuánticos. Los números cuánticos es la estabilidad que va a tener cada uno de los átomos. Y el número cuántico más importante corresponde al número de orbitales o al número de niveles de energía que va a tener el átomo. Entonces vean, ¿cómo yo puedo organizarlos? Yo puedo organizarlos desde 1 a 7 o puedo organizarlos con la letra K, L, M, hasta Q. Es decir, la letra K corresponde al nivel de energía 1, la letra L al 2, M3, N4, O5, P6 y Q7. Entonces, si recuerdan, yo les dije en que en cada uno de los orbitales o en cada uno de los niveles de energía iba a tener ¿qué? Iba a tener cierta cantidad de energía. ¿Y cómo yo determino esa cantidad de energía? Pues por el número de electrones que puede contener cada uno de estos orbitales. Es decir, en el orbital número 1 únicamente puedo colocar 2 electrones. En el orbital número 2 únicamente puedo colocar 8 electrones. En el orbital número 3 únicamente puedo colocar 18 electrones. En el orbital número 5, perdón, el número 4, 32. Y así sucesivamente. Va a llegar un momento en el que estos se vuelven a regresar. Pero más adelante les daré el porqué. Entonces, quédense con eso. Esto es la parte introductoria. Porque, ¿cuál modelo atómico nosotros utilizamos para entender cómo es que se da el intercambio de electrones y para entender cómo es que se forman compuestos químicos? Nosotros utilizamos el modelo atómico de Bohr. ¿Por qué? Por justamente todas estas predicciones que él nos dijo. Entonces, ¿alguna duda hasta aquí? Recuerden, esto es la parte introductoria, es como la parte histórica de por qué estudiamos justamente este modelo atómico. Entonces, no se preocupen, no pasa nada. Esto lo explicaremos más a detalle en el siguiente tema. ¿Sí? Entonces, ¿alguna duda hasta aquí? No, todo bien. Ok, pues voy a cambiar. Entonces vean, por último, ¿cuáles fueron las aportaciones del modelo atómico de Bohr? Dice, explica que la energía del electrón no se pierde y por lo tanto no cae al núcleo. Las órbitas del átomo son circulares. Las propiedades químicas de los elementos están determinadas por los electrones del último nivel, al cual nosotros les llamamos electrones de valencia. Y también describe con precisión el espectro del hidrógeno.
Entonces vean, fue un avance científico sumamente importante. ¿Por qué? Porque nos explica la estabilidad del átomo. Y nos explica cómo es que yo puedo formar compuestos químicos. Que yo los puedo formar con base en los electrones de valencia. Que ya veremos más adelante que los electrones de valencia son aquellos átomos, son aquellos electrones que se encuentran en el último orbital. Y estos electrones son los que me van a permitir intercambiarse entre elementos para así poder formar enlaces químicos. Bien. Entonces, por último, ¿qué limitación nos mencionó este modelo? ¿Qué limitación tenía? Pues que no lograba explicar los espectros de otros elementos. Recuerden que este modelo atómico se basó en el espectro del elemento de hidrógeno. Pero pues no se pudo demostrar con otros elementos de la tabla periódica, claro. ¿Ok? ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Bien. Entonces, siguiente actividad. ¿Cuál es su actividad? La misma que hemos venido diciendo en las otras actividades. Tendrán que leer cada uno de los párrafos y poner verdadero, falso y por qué, ¿no? Por ejemplo, dice párrafo número A o letra A. Las propiedades de los elementos no solo residen en el número de protones y electrones. Entonces, ¿esto es verdadero o esto es falso? Siguiente dice, Bohr otorga gran importancia a la distribución de los electrones en la corteza. ¿Verdadero? Falso. ¿Y por qué? Siguiente dice, los electrones de la capa más externa se denominan electrones de valencia. ¿Verdadero? Falso. Y el último dice, el número de electrones de valencia en el átomo determina las propiedades de los elementos. ¿Verdadero o falso? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Ninguna? Bien. Entonces, ahora sí, vamos a terminar con el último modelo atómico. ¿Cuál fue el último modelo atómico y que hoy en día es el que se sigue trabajando? Es el modelo atómico de Schrödinger. ¿Ok? No se pronuncia así, no sé cómo se pronuncia, les voy a ser muy sinceros. Porque creo que es alemán o austríaco, algo así. Sí, es austríaco, me parece que es austríaco. Sí, es austríaco, sí, no es alemán, es austríaco. Entonces, disculpen mi alemán o mi austríaco, no es muy bueno. Entonces, no se pronuncia así, pero bueno. Pero bueno, es alguien muy, muy famoso. Bien, entonces, después del modelo atómico de Bohr, vino el modelo atómico de Schrödinger. Entonces, vamos a leer y vamos a explicar. Dice, Erwin Rudolf Joseph Alexander Schrödinger fue un físico austríaco que vivió entre los años 1887 y 1961, cuyo modelo cuántico y no relativista explica que los electrones no están en órbitas determinadas. Ay, perdón. Dice, descubrió la evolución del electrón alrededor del núcleo, mediante ecuaciones matemáticas, pero no su posición. Decía que su posición no se podía determinar con exactitud. Schrödinger propuso entonces una ecuación de onda que ayuda a predecir las regiones donde se encuentra el electrón, que se conoce como ecuación de Schrödinger. Entonces, ¿cuál fue la diferencia entre el modelo atómico de Bohr y el modelo atómico de Schrödinger? La diferencia es que Schrödinger utilizó el mismo modelo atómico, pero a comparación del modelo atómico de Bohr, Schrödinger nos dijo que sí, que efectivamente se encuentra el núcleo y encontramos orbitales. Y que en estos orbitales vamos a encontrar a los electrones. Entonces, Schrödinger nos dijo que esos electrones no pueden estar determinados en el orbital. ¿Por qué? Porque se creía, cuando ya se tenía el modelo atómico de Bohr, que nosotros podíamos deducir dónde se encontraban estos electrones. Y no lo podemos deducir. ¿Por qué? Porque estos están en constante movimiento.
nunca, nunca, nunca están estáticos. Siempre estos están en movimiento. Entonces, ¿esto qué parecía? Esto no lo podíamos observar como orbitales, sino que nosotros lo observamos como ondas electrónicas o nubes electrónicas. ¿Por qué? Porque vean, la representación ahora es la siguiente. Utilizamos el núcleo y alrededor de esto vemos nubes electrónicas u ondas electrónicas. ¿Por qué? Porque aquí nos dicen que estos electrones están estáticos. Pero no, nunca están estáticos. Los electrones siempre están en movimiento. Por eso cuando se observan, la predicción es que se mueven a través de ondas electrónicas o a través de nubes electrónicas, que no se mueven a través de orbitales, sino que se mueven a través de ¿qué? De ondas o nubes electrónicas. Ajá. Y la ecuación de Schrödinger, ¿qué nos determina? Nos determina o nos da un aproximado de dónde se podría encontrar un electrón a cierto tiempo, a cierta cantidad de energía. Y si tienen dudas cuál es la ecuación de Schrödinger, pues es la siguiente, que es la segunda derivada de la función de onda entre la segunda derivada de la posición del electrón al cuadrado, esto sumado con 8pi al cuadrado por la masa del electrón entre la función de Planck, que la función de Planck es esta, al cuadrado, esto multiplicado por la energía del electrón, menos la energía potencial del electrón, por la función de onda, y esto es igual a 0. Todo esto es la ecuación de Schrödinger. ¿Ok? Entonces, con esto, Schrödinger pudo determinar que los electrones no están estáticos, sino que estos electrones siempre están en movimiento. Ajá. Entonces, con esta ecuación, que es la ecuación de Schrödinger, podemos determinar o podemos demostrar en qué momento puedo encontrar el electrón a cierto tiempo, a cierto nivel de energía. Ajá. Entonces, nada más es un aproximado, pero en realidad nunca podríamos demostrar que ahí está el electrón. ¿Por qué? Porque siempre está en movimiento. Entonces, hoy en día, este es el modelo atómico que se utiliza. Ya han habido más avances en los modelos atómicos. Sí, han habido más avances. Pero hasta este nosotros nos quedamos. ¿Ok? Que en realidad es a partir de este modelo es el que parte para las demás investigaciones. Y no es que se haya modificado el modelo atómico, no, sino que nada más se han dado avances científicos en, por ejemplo, aplicaciones. Ajá. Entonces, los dos modelos atómicos que utilizamos es justamente el modelo atómico de Bohr y el modelo atómico de Schrödinger, que en realidad son lo mismo, pero la única innovación que nos dio Schrödinger es que no podemos demostrar o no podemos determinar que el electrón está fijo, sino que siempre está en movimiento y no podemos saber o solamente podemos aproximar su posición a tanto tiempo y a tanto nivel de energía. Y nada más lo damos como un aproximado. ¿Ok? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Queja? ¿Sugerencia? Interesante, ¿no creen? Sí. Si ustedes llegan a estudiar química, ustedes sí estudiarían esto, ¿no? Pero si no estudian química, no se preocupen, no estudian eso, ¿no? Entonces, pero yo se los menciono nada más para que vean qué complejo es, en verdad es muy, muy complejo. Hoy en día lo entendemos muy bien, muy bien, pero en su momento esto fue un avance, wow, inmenso, súper, no, una cosa bella. Hoy en día pues ya es muy entendible, hoy en día pues dices, sí, está bien, pero en su momento fue un gran avance científico. Ok, vean, eso fue por ahí de hace como 40, 50 años. Entonces, pues dices, no, pues hace 50 años, claro que era un gran avance científico. Hoy en día lo sigue siendo, pero
lo podemos estudiar, claro, las personas que se dedican a esto o que tienen acercamientos con ya la estructura de un átomo, ¿no? Entonces, bueno, yo les comparto, si alguien llega a querer estudiar química, pues va a aprender más sobre esta ecuación, ¿no? Y nos da muchas aplicaciones, nos da muchas aplicaciones, ¿ok? Bien. Entonces, déjenme ver qué hora es. Ok, 10:46. Bien, con esto terminamos, ¿ok? Mañana nada más vemos un pequeño resumen de todo. Vemos un pequeño video sobre los modelos atómicos y comenzamos con el siguiente tema que es electrones de valencia. Ujú. Y configuración electrónica, que ya es la aplicación de uno de los modelos, específicamente del modelo atómico de Bohr, ¿ok? Para entender cómo se forman iones, cómo es que yo formo enlaces, cómo es que yo formo compuestos químicos y saber a través de los números cuánticos cuál es su configuración electrónica de todos los elementos de la tabla periódica. ¿Okay? Es un tema interesante, un tema muy interesante, un poco complejo, pero les va a gustar, les va a gustar. Bueno, eso espero. Bien, entonces, ¿dudas, preguntas? Muy bien. ¿No? Bien.